Buenos días, mi nombre es Erika Martínez y mi compañero es Javier Hernández. Nuestro proyecto se titula Evaluación de modificación de la prueba de péndulo para la articulación del codo en pacientes espásticos. Actualmente no existe una manera objetiva de clasificar la espasticidad en miembros superiores, ya que esta clasificación se genera de acuerdo al concepto del terapeuta que esté evaluando. Lo que hace el terapeuta es realizar una serie de ejercicios, como lo vemos en la ilustración 1, y luego de estos ejercicios genera la clasificación según lo que él crea. Es decir, la valoración es totalmente subjetiva. Es por esta razón que la existencia de la escala para cuantificar la espasticidad ayudaría a evaluar la mejora de los pacientes que lleven un proceso de terapia. Lo que se pretende es que en el transcurso del primer semestre del 2021 se implemente la prueba de péndulo en la articulación del codo a 20 pacientes y por medio de las cámaras optoelectrónicas y las ondas de electromiografía obtener algunas variables cuantitativas que nos van a ayudar a desarrollar esta escala. Estas pruebas se harán en el Laboratorio Biomecánica Digital de la Universidad Manuela Beltrán, ubicado en la sede Cajicá. En cuanto al marco legal, nuestra investigación se rige principalmente por la Resolución 8430 de 1993, ya que usaremos al ser humano como sujeto de estudio. Según esta resolución, en su artículo 11, nuestra investigación está en la categoría de riesgo mínimo, ya que implementaremos la prueba de péndulo a estos sujetos, y sin riesgo, ya que haremos la revisión de sus historias clínicas. Para el desarrollo de este proyecto es importante tener en cuenta algunos conceptos, como lo son la espasticidad, el cual es un trastorno motor en el que se presenta un deterioro neurológico que es causado por lesiones en la neurona motora superior. La escala MAS, la cual es el método más utilizado en el ámbito clínico para medir la espasticidad, ya que no requiere instrumentación y es de rápida implementación. Mide la resistencia que experimentan los músculos cuando se someten a un movimiento pasivo. Sin embargo, se ha reportado que esta tiene una baja confiabilidad en sus mediciones. Por este motivo es que se han propuesto otros métodos cuantitativos como la prueba de péndulo. Aunque la prueba de péndulo también tiene una gran desventaja y es que solo mide la espasticidad de forma cuantitativa para extremidades inferiores. Lo que se hace es que se pone al sujeto en la posición que podemos ver en la ilustración 3, se levanta su pierna y esta comienza a oscilar describiendo un movimiento pendular. Lo que nosotros queremos hacer es aplicar esta prueba, pero en la articulación del codo, ya que la espasticidad no solo se presenta en miembros inferiores, sino también superiores. Bueno, la electromiografía estudia el comportamiento eléctrico de los músculos. Nosotros obtendremos las señales electromiográficas del bíceps y del tríceps por medio de las ondas FreeMG. En cuanto a las cámaras optoelectrónicas, las cuales son utilizadas para el análisis del movimiento, nosotros con ellas captaremos los ángulos generados por la articulación del codo. Ahondando más en el por qué se desarrollará ese proyecto, cabe destacar que un porcentaje bastante alto de personas que sufren de esclerosis múltiple, parálisis cerebral o han sufrido alguna lesión de médula espinal presentan espasticidad, y la manera más común de medirlas a través de la escala MAS, debido a su simplicidad. Esto trae el problema de que tal escala llega a ser subjetiva, pues el nivel de gravedad que se le asigne al paciente sería por consideración del profesional de la salud. No hay manera de verificar con números, es decir, cuantitativamente, que el paciente realmente pertenece a ese nivel. Se han hecho estudios que buscan cuantificar la espasticidad en varias articulaciones del cuerpo, principalmente en miembros inferiores, pero son escasos los que buscan hacerlo en miembros superiores. Un gran avance se vio por parte de Chu y Ming, quienes diseñaron un dispositivo que ayudó a cuantificar la espasticidad en la articulación del codo, donde el paciente debía usarlo tal como se muestra en la ilustración 6, y por medio de la prueba de péndulo se podía situar al paciente en un nivel de gravedad. Sin embargo, este dispositivo llega a ser bastante voluminoso y difícil de conseguir para el profesional de la salud, y esto llega a ser algo tedioso. Esto seguiría así de no ser que se encuentre la manera de cuantificar la espasticidad sin necesidad de usar un dispositivo externo. Por lo tanto, nuestra pregunta problema es, ¿cómo se puede modificar la prueba de péndulo aplicada en la articulación del codo para lograr cuantificar la espasticidad en pacientes que padecen este trastorno posterior a la obtención de los ángulos que toma el brazo y las señales EMG del bíceps y tríceps? En un estudio anterior, Espinosa y Rodríguez realizaron pruebas en 20 pacientes sanos donde les realizaban la prueba de péndulo para la articulación de codo en diferentes posiciones, y de esta manera encontraron una posición lo suficientemente simétrica y cómoda como para asegurar que esta prueba se podría realizar en pacientes espásticos sin necesidad de usar un dispositivo externo.
Al ya tener la posición donde se sabe que funciona la prueba de péndulo en pacientes sanos, es posible realizar tal prueba en esa misma posición en pacientes espásticos, y en ese momento obtener variables como los ángulos que puede llegar a tomar el brazo y la actividad muscular durante este tiempo. Ya con esto se abre la posibilidad de diseñar la escala para clasificar el nivel de espasticidad cuantitativamente. Con una escala que pueda cuantificar la espasticidad, se podría prescindir de la escala más, donde es necesario indagar acerca de la historia clínica del paciente, realizar una exploración física e interrogarlo para poder diagnosticarlo. Y tal diagnóstico muchas veces llega a ser insuficiente, pues en cambio, si el paciente ya conoce qué valores numéricos representa su espasticidad, puede hacerle un seguimiento mientras realiza su tratamiento para mejorar, y asimismo puede darse cuenta en qué momento mejora su trastorno. En síntesis, lo que se propone es implementar la modificación de la prueba de péndulo en pacientes espásticos, usando la posición que ya se sabe que funciona en pacientes sanos sin necesidad de usar algún dispositivo externo, y de esta manera diseñar una escala que pueda situar la espasticidad en 5 niveles de valores cuantitativos, buscando que todo lo mencionado anteriormente sea posible. De esta manera, nuestra hipótesis es la modificación de la prueba de péndulo sin dispositivos adicionales aplicada a la articulación del codo mejora la cuantificación del grado de espasticidad cuando se adquieren las medidas de los ángulos que toma el brazo y las señales EMG del bíceps y tríceps en el momento de su desarrollo. Aquí podemos ver el objetivo general y aquí los objetivos específicos. Para el diseño metodológico vamos a utilizar un tipo de investigación experimental y nuestra población será seleccionada a conveniencia de 20 sujetos, 10 de ellos hombres y 10 mujeres. En la primera fase, lo primero que vamos a hacer será ubicar los marcadores en las respectivas prominencias óseas y los sensores inalámbricos en el bíceps y tríceps del brazo a analizar. Posteriormente se ubica al sujeto en la posición de la ilustración 7. Se le pide al sujeto que se relaje y una vez éste esté relajado, se le será levantado el antebrazo de tal forma que éste se ubique en una posición horizontal a la camilla y se soltará para iniciar con la adquisición de datos por medio de las cámaras optoelectrónicas, las cuales nos van a proporcionar una gráfica parecida a la que vemos en la ilustración 8, en donde hay ángulo versus tiempo y se evidencian las oscilaciones del codo. Con esta gráfica vamos a calcular las variables cuantitativas correspondientes a angulación y por otro lado, por medio de las ondas FreeMG vamos a adquirir las señales del bíceps y tríceps. A estas señales se les calculará su envolvente y su señal normalizada por medio de la ecuación 1. Una vez estas señales estén aptas de ser comparables estadísticamente, se realizará la comparación entre variables cuantitativas de sanos y variables cuantitativas de espásticos. Nuestras variables cuantitativas son las siguientes. Ya teniendo las variables de EMG y los ángulos que toma el brazo de los pacientes, es necesario revisar la historia clínica para saber a qué nivel de escala más pertenece cada uno, y así comparar dichos resultados con las variables mencionadas inicialmente. Luego se separan a los pacientes de acuerdo al nivel que pertenezcan en la escala más, y a cada nivel se le asignan los valores cuantitativos que se obtuvieron de los pacientes que están en ese nivel. Después se debe analizar qué variables sirven para representar los niveles y descartar las que no sirven. Por ejemplo, si todos los niveles tienen una velocidad de oscilación similar, es mejor descartar esa variable y usar las que sí nos pueden ayudar a llegar a una conclusión. Si nos damos cuenta que existe algún nivel sin una variable, por ejemplo, si ninguno de los 20 pacientes pertenece al nivel 3 de escala más, no tendríamos ninguna variable que represente a ese nivel, pero si tenemos las variables de los demás niveles, se puede realizar una regresión lineal para asignarle valores numéricos a ese nivel. Por último, se acudiría a expertos para solicitar su juicio valorativo con relación a la escala diseñada y saber si de esta manera se puede implementar la modificación de la prueba de péndulo para la articulación de codo y así medir cuantitativamente la espasticidad. Este sería el presupuesto que se va a manejar. Si desea puede darle pausa para verlo con más detalle. Bueno, en la parte del cronograma, a grandes rasgos, en proyecto 1 se va a hacer la propuesta del anteproyecto, en proyecto 2 se van a diligenciar los documentos del comité de ética, en proyecto 3 se va a implementar la prueba de péndulo para el desarrollo de la escala que cuantifique la espasticidad de miembros superiores. Esta escala tendrá un juicio valorativo por expertos y en proyecto 4 se analizarán los resultados y se redactará el documento final. Ya para finalizar, los resultados esperados serían realizar la implementación de la prueba de péndulo en la articulación del codo en pacientes espásticos, desarrollar una nueva escala que permita la cuantificación de la espasticidad de miembros superiores. Esta escala debe ser validada por expertos y una vez sea validada, implementar el protocolo de la misma. Finalmente, esta sería la bibliografía que fue usada para el desarrollo de esta presentación. Muchas gracias por la atención.